Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 28 hasta el final. Bien, el texto dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casa, o hermanos o hermanas, padre o madre o hijos o alquerías por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Quisiera que hiciéramos juntos una oración. Padre, en esta tarde estamos aquí congregados en tu nombre. El deseo de nuestro corazón, Señor, es que a través de tu palabra nuestras mentes sean edificadas, nuestro corazón sea instruido, Señor. Queremos que tu palabra quede en nuestras mentes, quede en nuestros corazones, que de esa forma cada uno de nosotros podamos, Señor, saber cómo conducirnos, cómo debemos vivir, Padre eterno. Gracias por tus misericordias, gracias por tus favores, gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos instruyes. Gracias, Padre, por podernos congregar. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, tratemos de recordar un poco, de recapitular un poco el contexto de esta historia. Recuerden que esto es el resultado de una pregunta que hace Pedro, todavía no como apóstol, sino como discípulo de Jesucristo. Cuando en el verso 27 Pedro le pregunta al Señor Jesús: ¿qué pues tendremos? Esta pregunta se origina de la disertación o de la enseñanza que da el Señor Jesús sobre la negativa del hombre rico a vender todo lo que tenía, a darlo a los pobres y a seguirlo. Y Jesús sentencia la actitud de este hombre rico con estas palabras. Qué difícil, en el verso 24, el Señor Jesús dice estas palabras: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y en el verso 26, en el verso 27, después de esto, Pedro pregunta: nosotros hemos dejado todo. Lo que el hombre rico no ha querido dejar, nosotros lo hemos dejado. Nosotros teniendo menos, y yo quiero que usted vea ese contraste, porque Pedro estaría diciendo: nosotros teniendo menos, hemos dejado lo que él teniendo más no ha podido dejar. Nosotros hemos dejado a nuestra familia, hemos dejado nuestra casa, hemos dejado los recursos que tenemos y te hemos seguido. La pregunta es: ¿qué tendremos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tendremos? Después de esta pregunta que Pedro hace a Jesús, tenemos la respuesta del Señor Jesucristo en el verso 28. De verdad les digo que en la regeneración. El tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta tarde es el siguiente: la recompensa de Jesús a sus discípulos en el mundo venidero. La recompensa de Jesús a sus discípulos en el mundo venidero. Quiero que ustedes recuerden que Jesús está hablando todavía dentro de ¿qué periodo? ¿Del Antiguo o del Nuevo Pacto? Del Antiguo Pacto. Aunque los evangelios los encontramos en esa parte que en nuestras Biblias dice Nuevo Testamento, la mayoría de la historia corresponde al Antiguo Pacto, porque no ha claudicado hasta ese momento el Antiguo Pacto. Todavía hay un templo, todavía hay sacrificios, todavía hay sacerdocio, todavía está el templo del Antiguo Pacto como la señal del Antiguo Pacto de pie, así que el Antiguo Pacto estaba en vigor en el tiempo de Jesucristo. Luego Jesús dice: en la regeneración. ¿Qué es la regeneración? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? Para nosotros este término, hermanos, puede resultar confuso porque no estamos habituados al lenguaje al que ellos estaban habituados. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de la regeneración. Por ejemplo, Isaías 34:4 y particularmente Isaías
65, 17. Por favor, busquemos estos versículos, Isaías 34, 4 e Isaías 65, 17. Todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la cabra y como se cae la de la higuera. El profeta Isaías está hablando de, como ya lo hemos visto en otra ocasión, la culminación del antiguo pacto en términos cósmicos, cuando eso que estaba en vigor se terminaría para dar lugar a el nuevo pacto. Vamos a ver con mayor claridad en Isaías 65, 17. Nuevos cielos y nueva tierra. Esto es a lo que Jesús se está refiriendo con el término en la regeneración. En la regeneración, cuando todo sea hecho de nuevo. Ahora, deténgase un momento, porque la mayoría de los cristianos piensa que esto es futuro. La mayoría de los cristianos piensa que Jesús está hablando de algo que estaba, en el tiempo de Jesús estaba por delante porque el antiguo pacto estaba de pie, pero en nuestros tiempos no es algo que esté por delante, y voy a ir explicando poco a poco. El Señor Jesucristo está hablando entonces de dos aspectos: de la recompensa que recibirán sus discípulos y del momento en el que la van a recibir. La recompensa y en el momento en que lo van a recibir. En el versículo 27, en el versículo 28, Jesús dice: de verdad les digo, y esta afirmación, amén, amén, es una afirmación que enfatiza la seguridad de lo que Jesús está diciendo. De verdad les digo que en la regeneración, ahora, ¿cuándo es la regeneración? El profeta Isaías dice que la regeneración sería cuando los cielos se enrollaran y cuando se introdujera el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero ¿cuándo sucede o sucederá esto? Observe cómo Jesús lo explica en el mismo versículo 28. La segunda proposición, ¿cómo dice? La segunda parte de ese versículo 28. La primera dice: de verdad les digo que en la regeneración, ¿cuándo recibirán su recompensa? En la regeneración. Ahora, pudiéramos nosotros hacer una pregunta a este texto: ¿cuándo es la regeneración? Exactamente, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. En la regeneración. ¿Cuándo es la regeneración? Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. El Hijo del Hombre. Las palabras que utiliza el Señor Jesucristo son muy importantes porque Él no se está refiriendo a su aspecto divino. Él no está diciendo cuando Dios se siente en su trono de gloria, sino que está haciendo referencia al aspecto humano, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. ¿Es importante esto? Sí. ¿Recuerdan ustedes la tentación en el desierto? Mateo capítulo 4. Particularmente en el verso 8 al 10, Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Muchas gracias. Cuando Satanás tienta al Señor Jesús, Satanás le dice algo al Señor Jesús: todos los reinos de la tierra te los daré si postrado me adoras. Satanás sabía perfectamente a qué había venido el Señor Jesús, pero sabía que en ese momento los reinos de la tierra estaban bajo el poder de ¿quién? De Satanás.
Los reinos a ese momento, si usted se da cuenta, el Señor no le refuta lo que Satanás está diciendo, no le está diciendo, no es cierto, sino que le dice, aun cuando los reinos estén en tus manos, no se lo dice, pero se entiende por el argumento de Jesús, al Señor tu Dios solo servirás y a Él solo adorarás. Ahora, Jesús no cuestiona el argumento de Satanás, pero le dice que quien está por encima incluso del poder que Satanás ejercía sobre el mundo era Dios y solamente a Él se le debía servir y adorar. Así que hasta el tiempo de Jesús los reinos de la tierra están en el poder o en las manos de ¿quién? De Satanás. Pero si nosotros regresamos a la historia un poco más atrás en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿en quién fueron puestos los reinos? ¿En las manos de quién? De Adán, exactamente, del hombre. ¿Qué pasa entonces entre Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y Mateo capítulo 4? ¿Por qué es que en Génesis capítulo 1 y 2 encontramos que Dios le está entregando al hombre el dominio de toda la creación? Y por ello los reinos de la tierra, aunque no existían, pero iban a ser creados como consecuencia del dominio que el hombre había recibido de parte de Dios. ¿Cómo es que en Génesis capítulo 1 y capítulo 1 y capítulo 2, particularmente en el verso 27, encontramos que Dios le dice a Adán que él iba a ejercer dominio, señorío sobre toda la creación, y llegamos a Mateo capítulo 4 y Satanás dice, yo tengo el poder de toda la creación? ¿Qué sucedió ahí? ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿La caída? El pecado. El pecado del hombre hizo que el hombre perdiera el dominio sobre la tierra y que los reinos que Dios le había entregado al hombre ahora estuvieran en las manos de Satanás. Entonces, ¿qué es la regeneración? La regeneración es traer todas las cosas a su origen. Es volver todo al origen que había sido establecido o que había sido diseñado. La regeneración es volver el estado de una cosa a su condición primaria. Eso es regeneración. Así que Jesús está diciendo que la regeneración es cuando el hombre vuelve a tener el dominio de la creación. Pero, ¿qué clase de hombre? No cualquier hombre. Jesús dice el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, porque el Hijo del Hombre es un título mesiánico, es un título de Jesucristo, es un título que habla acerca del poder y de la autoridad que Él recuperaría, del dominio que ejercería nuevamente al obedecer completamente a Dios en todo. Déjenme decirle que el tema de la regeneración es una doctrina dentro de la enseñanza judía. Alfred Edersheim, fue un comentarista cristiano de origen judío. Él dice que los rabinos esperaban la renovación o regeneración del mundo. Ellos esperaban que esta regeneración o renovación del mundo tuviera lugar después de 7,000 años o bien 5,000 años después del reinado del Mesías. Si ustedes recuerdan, los judíos llevan un calendario distinto al nuestro. Ellos están en el año 5,000 no sé qué. Ellos esperan, según la tradición, ellos dicen que al final de los 6,000 años va a venir el milenio, dicen los judíos. Es decir, estamos en el año 5,000 y tantos, que correspondería al quinto año de la creación. Entonces, en el año 6,000 nos estaríamos acercando al milenio que comenzaría en el año 7,000 y que corresponde al descanso de Dios en el séptimo día en Génesis capítulo 1. Pero ¿saben qué? Ellos están equivocados. Porque el Mesías ya vino. Ahora ellos están esperando esto porque ellos no creen en el Mesías. Ellos no creen que Jesús haya cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso ellos siguen con su calendario normal. Ellos no pueden medir el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Ellos llevan la medición del tiempo sin Cristo. Para ellos el Mesías no ha venido, para ellos el Mesías no se ha hecho presente y por lo tanto el calendario seguirá corriendo y esperan que al final de los 6,000 años de esta era, del tiempo en el que ellos
miren, aparezca el Mesías y entonces venga el milenio tan anhelado por todos ellos. Para ellos el Mesías no viene. Para otros hermanos, para nuestros hermanos que son dispensacionales, ellos esperan el milenio todavía en el futuro. Pero Jesús está haciendo una aseveración, hermanos. Jesús les está enseñando algo a sus discípulos. Ahora, esto debe tener sentido. Nosotros debemos tratar de entender el texto como los discípulos lo estaban entendiendo. ¿Qué sentido tendría para los discípulos que Jesús los animara con estas palabras? Bien, ustedes que han dejado todo, en unos cuantos miles de años van a ser recompensados. ¿Tendría sentido? Quizá unos 2000 o 3000 años ustedes serán recompensados. No tiene sentido. Cuando a nosotros no nos dan una esperanza cercana, toda esperanza se pierde. Si tú estás enfermo de cáncer y el doctor te dice, bien, no se preocupe, en unos 2000 años la cura del cáncer va a ser encontrada. Usted le va a decir, me dices que no me preocupe. Ni siquiera tengo esperanza de vida para 2000 años. No tiene sentido. Ahora Jesús les está hablando de algo que ellos recibirían en lo pronto. El Señor Jesús les dice, de verdad, y esto es categórico, cuando Jesús usaba esta expresión hebrea, amén, amén, es una afirmación sin lugar a dudas, es algo que se da con toda la certeza. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, Jesús tenía la plena certidumbre de que Él se sentaría en el trono. Ahora, ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros no entendemos esto, llegamos a conclusiones tan extrañas. Por ejemplo, en esta semana, mientras estudiaba el texto, leía a un comentarista que no se atrevió a decir, pero lo sugirió. Él escribió en su comentario sobre este texto las siguientes palabras. Parece ser que Jesús tenía la esperanza, y luego decía, aunque no nos atrevemos a asegurarlo, de que su reino estaba cerca. Es decir, ¿sabe qué está diciendo el comentarista? Jesús se equivocó al decirle a los discípulos, de verdad les digo que cuando me siente en el trono, ustedes serán recompensados. El comentarista dice, parece ser que Jesús tenía la idea de que su reino estaba cerca. Ahora, como buen comentarista ortodoxo, pone entre paréntesis, aunque no nos atrevemos a afirmar. Pero esto era algo, o es algo que a muchos confunde si no entendemos lo que Jesús y los discípulos estaban esperando. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿Jesús se ha sentado en el trono o se va a sentar en el trono? Nosotros afirmamos que Jesús se sentó en el trono. Ahora, ¿cómo lo defendemos? Porque un buen sector del cristianismo dice, no, Jesús no se ha sentado en el trono. Jesús se va a sentar en el trono cuando venga el milenio, y para que venga el milenio tiene que suceder algo. El templo de Jerusalén tiene que ser destruido para que entonces se construya el templo que está en Jerusalén, la mezquita romana. Tiene que ser destruida para que se construya el templo judío y entonces comience el milenio. Y algunos están encantados porque piensan que eso está a punto de suceder. Pero la esperanza de los discípulos era completamente diferente. Observe lo que dice. Observe lo que dice Evangelio de Juan capítulo 12, verso 31. Evangelio de Juan capítulo 12, verso 31. Capítulo 14, verso 30 y capítulo 16, verso 11. Evangelio de Juan capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30 y 16, 11. Repito las citas, todas del Evangelio de Juan, 12, 31, 14, 30 y 16, 11.
Muy bien. Yo quiero que usted note la relación porque estamos hablando sobre lo mismo. La regeneración es volver todas las cosas a su condición primaria. Satanás no fue creado para ser gobernador de este mundo. Jesús dice en el verso 31 del Evangelio de Juan. ¿Podemos repetirlo, hermano? 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Observe la declaración de Jesús. El contexto es importante. Jesús se está acercando al tiempo de su muerte. Pero Jesús no dice, ya va a ser el juicio de este mundo. Dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Qué dice? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora el príncipe. Observa usted cómo Jesús reconoce que Satanás tenía autoridad sobre el mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, la regeneración está a la puerta. Volver todas las cosas al estado original, al estado primitivo donde el hombre ejercía dominio, está a la puerta. 14:30 del Evangelio de Juan. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A la última gran batalla que Satanás intentaría en contra de Jesús. Todo el juicio, la aprehensión, el juicio y la crucifixión. 16:11 del Evangelio de Juan. Y el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora vamos a las profecías de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las luces del cielo. Venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Muchas gracias. Esa es una profecía del Antiguo Testamento. El profeta Daniel está viendo lo que habría de suceder cuando el Hijo del Hombre fuera encarnado. Ahora, observa lo que dice el propio apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Capítulo 1, versículo 21, versículo 20 hasta el versículo 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares. Espera ahí. ¿Qué dice el apóstol Pablo que ha sucedido con Jesucristo? Ha sido sentado en los lugares celestiales. El Hijo del Hombre ha recuperado el control que Adán, el primer Adán, había perdido. Ahora, observa usted que el apóstol Pablo no dice, y será sentado, sino que dice, ha sido sentado. Ha sido sentado. No es algo futuro, no es algo pasado, era algo presente para el apóstol Pablo. Versículo, continúe por favor, hermano. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, el apóstol Pablo nos está enseñando que aquello que Daniel vio en profecía era algo que se estaba cumpliendo en el mismo momento en que Jesús resucitó, asciende al cielo y es sentado en su trono. ¿Qué es la regeneración? Ahora, la pregunta sería, hermanos, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? En el tiempo de la regeneración. Mientras pensamos en esto, hermanos, mientras estaba meditando en todo esto y después que le comente lo siguiente, voy a preguntarles si tienen preguntas.
Leía algunas notas de periódico, por ejemplo, que el calentamiento global está haciendo estragos en muchas partes del planeta. Leía sobre una laguna en Chiapas que está seca y se le atribuye al calentamiento global. Y muchas noticias como esta que sin duda alguna, si no entendemos bien el punto de la palabra de Dios, podría llevarnos a preguntar, ¿es esto la regeneración? Es decir, estamos viviendo en la regeneración cuando lagunas se están secando, cuando el polo se está derritiendo, cuando los volcanes están erupcionando. ¿Estamos en el tiempo de la regeneración? ¿Sabe cuál es la respuesta de la Escritura? Sí. Porque el nuevo mundo, observe usted esto, el nuevo mundo no comienza cambiando la naturaleza, comienza cambiando al hombre. El nuevo mundo comenzó no porque en el sentido en que lo entendemos en Occidente y que no era la mentalidad judía, no porque todas las cosas, porque la naturaleza sea renovada, sino porque el hombre que fue creado para ejercer dominio ha sido devuelto a la posición que le corresponde en la persona de Jesucristo. Jesús, el varón perfecto, ha sido sentado en el trono, por lo tanto, el nuevo mundo ha entrado en vigor. Está de pie el mundo. ¿Recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, salió de Egipto, la prosperidad de ellos dependía de la tierra en la que se encontraban o de su unión con Moisés? De la unión con Moisés. Cuando ellos salieron de Egipto, atravesaron un desierto. Y durante ese desierto lo que los mantuvo de pie fue que estuvieron unidos a Moisés. Lea usted, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo lo escribe, lo enseña con tanta claridad. Él dice que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados en la nube, en el mar y en Moisés. ¿Qué significa? Todo el pueblo fue unido a Moisés. Y la bendición que Dios le estaba dando a Moisés se extendería por todo el pueblo, a pesar de que estaban en un lugar desierto. Cuando Moisés muere, no muere la promesa porque se levanta Josué. Ahora ellos entran a una tierra que, como el Señor les había dicho, fluye leche y miel, pero esa tierra estaba llena de enemigos, llena de personas que se oponían al pueblo. ¿De qué dependía su permanencia en esa tierra? Dependía de una cosa: mantenerse unidos a Josué. Mire usted a su alrededor. Hay muerte, hay violencia, hay pobreza, hay injusticia, hay contaminación. ¿Vivimos en la regeneración? Nuestra respuesta debe ser sí. Porque nuestro bienestar no depende de lo que está alrededor. Nuestro bienestar depende de la persona a la que estamos unidos, al varón perfecto, a Cristo Jesús, que ha sido sentado en el trono. Observe, esto es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre se ha sentado en el trono, ustedes serán recompensados. ¿Por qué razón? Porque me han seguido, porque están unidos a mí. El Señor nos está enseñando que en la regeneración, en ese mundo por venir que estaba delante de ellos y que ahora es una realidad para nosotros, la bendición está, hermanos, íntimamente ligada a la persona a la que nosotros estamos ligados. Si nosotros estamos en Cristo, escribió Pablo, nueva creación somos. El mundo bajo el poder de Satanás ha pasado y hemos sido introducidos a una nueva creación. Nuestra esperanza, hermanos, no está en que esta tierra pueda cambiar. Tampoco somos pesimistas. Esto se va a poner peor como algunos, pero tampoco somos ¿cuál es lo contrario de pesimista? Optimistas. Tampoco somos optimistas. No, esto se va a poner mejor. Nosotros creemos que la iglesia estará guardada por su unión con Cristo, no por las circunstancias alrededor de ella. Que el nuevo mundo no es un lugar, sino es una persona. Estar en este nuevo mundo es estar en Cristo, no en la tierra en la que nos encontramos. Ahora, no estoy tratando de espiritualizar una verdad,
sino tratando de que usted entienda la esencia de esta verdad. Para los discípulos, la esencia de la verdad, de que ellos serían recompensados, no estaba tanto en el lugar en el que se encontraban, sino la posición de Cristo. Esto es importante. Si Cristo es sentado en el trono, ustedes serán recompensados. Si nosotros estamos en Cristo y Cristo está sentado en el trono, nosotros, hermanos, estamos seguros. Porque ya no es Satanás quien gobierna. Ahora es el Hijo del Hombre, Jesús, el varón perfecto. Lo primero que podemos entender, hermanos, es que este nuevo mundo entonces no comienza reverdeciendo al planeta, sino trayendo al hombre a la posición que debió tener y que perdió por causa del pecado. Trayendo al hombre al lugar que debería ocupar. Y ahora, la certeza que tenemos, hermanos, es que este hombre no puede perder ese lugar. Si alguno de nosotros fuera sentado en esa posición, habría un grave problema, porque yo no sé qué tanto tiempo yo pueda mantenerme fiel al Señor. Pero fue sentado el varón perfecto. Y el profeta Daniel afirmó acerca de este varón perfecto que su reino no tendría fin. Porque no hay manera de que Satanás pueda hacer caer a este rey. De hecho, el antiguo príncipe de este mundo ha sido expulsado. ¿Y la maldad que usted ve alrededor? Usted ve alrededor la maldad no producida directamente por Satanás, sino producida por el corazón rebelde del hombre que rechaza la verdad de Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y Dios los entregó a la maldad de su corazón. Es decir, lo que estamos viendo, el incremento de la maldad alrededor nuestro, no es otra cosa que la manifestación del juicio de Dios sobre una generación que no quiere creer en el Evangelio. Dios los ha entregado a su propio corazón, a la dureza de su mente por una razón. No han querido aceptar el gobierno de aquel que ha sido sentado por encima de todas las cosas. Es parte de un juicio. La rebeldía del hombre, y lo que Pablo está diciendo es que incluso la rebeldía del hombre es una expresión del juicio de Dios, porque Dios lo ha dejado sin la guía de su palabra y de su espíritu, de manera que el hombre se vuelve como un salvaje. La propia rebeldía del hombre ya es una expresión de que están bajo el justo juicio de Dios. Han sido abandonados a la necedad de su corazón. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos. Sí, algunos de ellos. Tomemos en cuenta que el apóstol Pablo ya llega a un punto donde el hombre ha rechazado tanto la verdad de Dios que ni siquiera tienen miedo. Dice en el último verso, por ahí del verso 32 de Romanos capítulo 1, dice: habiendo conocido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con ellos. Es decir, Pablo está diciendo, hay un punto en la historia del hombre que el hombre sabe que va a ser castigado por lo que él hace y ya no le importa. ¿Cómo puede perdonar Dios a una generación que sabe que está mal y no le importa? Eso es una evidencia. Cuando llegamos a ver a una sociedad que llega al punto del cinismo, de saber que está mal y no le importa que han de ser castigados por esa maldad, estamos de frente a una generación que ha caído bajo el juicio de Dios y que ya no tiene esperanza. Además, justificamos actos malos, ¿no? Lo consideramos en ocasiones así ya como una virtud. En ocasiones creemos que el orgullo nos va a hacer sentir superiores a otras personas. Y eso también endurece el corazón, porque no ve más allá más que en sí mismo su egoísmo. Sí, se considera, a veces el pecado se considera un derecho, es mi derecho. Se considera un derecho que debe ser respetado por todos. Desde luego no lo llaman pecado, pero dicen, es mi derecho. ¿Cómo una sociedad que demanda el pecado como un derecho
puede alcanzar la misericordia de Dios. Sí, lo necesita. Así es. Siempre lo va a necesitar porque es lo que a él le conviene. Así es. Entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta que todo lo que está viviendo la sociedad, mientras esto es lo que hace la diferencia entre hermanos que están esperando el reinado de Jesús en el futuro, en un milenio lejano, próximo, y la diferencia entre nosotros que creemos que Cristo está sentado en el trono. ¿Cuál es esa diferencia? Para ellos, para los que esperan el reinado milenial de Cristo en el futuro, Satanás sigue reinando. Pero como en alguna ocasión lo hemos visto, pensar en esto es atentar contra la suficiencia del sacrificio de Cristo. Si Jesús murió en la cruz y derrotó a Satanás y él sigue reinando, entonces su derrota ¿qué fue? Un engaño, una fantasía. Alguien engañó a Cristo. Alguien le dijo a Jesús que si moría en la cruz del Calvario, que si vivía obedientemente y moría en la cruz del Calvario y resucitaba, el diablo sería echado fuera. Pero mucho de la teología de hoy dice que no. Alguien engañó a Jesús. Nosotros creemos que Jesús realmente está sentado en el trono. Que no puede haber dos señores en una casa. Que no puede haber dos autoridades en una casa. Nosotros creemos que lo que la Biblia simbólicamente habla como milenio en el libro de Apocalipsis capítulo 20 es lo que nosotros hoy estamos viviendo, el reinado del hombre perfecto, del varón perfecto, el reinado de Jesucristo. Usted puede darse cuenta que, como lo hemos visto en algunas ocasiones, la única vez en que aparece la palabra milenio, ¿dónde se encuentra? En Apocalipsis. ¿Y qué es Apocalipsis? Un libro simbólico, lleno de símbolos. Así que el milenio es una forma simbólica de hablar acerca del reinado perpetuo de Jesús, el día en que Jesús se sienta en el trono. Piense usted en esto. Porque mientras el hombre estaba en el antiguo pacto y Satanás ejercía dominio, el escritor a los hebreos dice que incluso el pueblo vivía bajo la opresión del maligno, por causa incluso del pacto, porque por Satanás ser gobernante de ese mundo, había usado la buena ley para traernos bajo culpa. Dios le dio la ley a Israel y Satanás la usó para que el hombre cayera bajo el poder del pecado. Dice Pablo en la carta a los romanos: yo no sabía lo que era codiciar, hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Así que Satanás usó lo bueno que Dios le había dado al hombre para traer maldición sobre el hombre. Eso es lo que hacía Satanás. Pero cuando el hombre viene a estar bajo la autoridad de Cristo, cuando Satanás es echado fuera y el hombre viene a estar bajo la autoridad de Cristo, ahora es Cristo quien trae la bendición al hombre por causa de él y no por causa del hombre. La ley que antes nos culpaba, ahora nos justifica. La ley que antes nos condenaba, ahora nos declara justos. La ley que antes nos maldecía, ahora nos bendice. No por causa de nosotros, sino por causa de aquel que murió en la cruz del Calvario como un hombre justo y fue levantado, porque era imposible que la muerte retuviera a alguien justo. Era imposible. ¿Por qué? Porque el salario del pecado es la muerte. ¿Cómo el Hijo del Hombre puede ser retenido por la muerte cuando no hay pecado en él? Era imposible que la muerte lo retuviera. Y al ser levantado, no solamente fue levantado, al ser un hombre perfectamente justo, el Padre le entregó todas las cosas porque era el hombre perfecto, justo, y fue exaltado por encima de todo. Y a causa de él, nosotros somos benditos. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cuántos creyentes al no entender estas verdades que los apóstoles anunciaron, de repente andan, el diablo me robó la bendición, el diablo me hizo perder mi familia, el diablo me puso el pie tan bien que iba caminando en mi vida cristiana y el diablo me puso el pie? Pues ¿en qué ritmo vives? ¿En qué pacto estás viviendo?
Si tú piensas de esa manera, me temo que no sabes que ya vino el Hijo del Hombre y lo venció en la cruz del Calvario. Me temo que no te han contado las buenas nuevas de la salvación, que el Hijo del Hombre vino, lo derrotó en la cruz, se levantó de la muerte y fue sentado en el trono, y que el diablo ha sido expulsado del reino de Dios, y los que estamos en este reino no tenemos nada que ver con él, ni él tiene nada que ver con nosotros. Cuando dicen que cuando fue abolida la esclavitud en Estados Unidos, muchos esclavos se mantuvieron en ese estado de esclavitud por una razón. ¿Sabe cuál fue? La ignorancia. Nadie les había dicho que la esclavitud había sido abolida. Muchos cristianos se mantienen en un estado de esclavitud porque parece que nadie les ha dicho que el príncipe de este mundo hace siglos que fue expulsado. Parece que nadie les ha dicho esa verdad. De hecho, muchos buenos cristianos siguen esperando que el Mesías, como los buenos judíos, siguen esperando que el buen Mesías aparezca por allá en el futuro. Nadie les ha dicho. Nadie les ha contado que el Mesías ya vino, que el Mesías ya está sentado en el trono, que ahora, hermanos, estamos viviendo en el tiempo de la regeneración, el tiempo en el que el pecado sería quitado de en medio del pueblo, y la promesa que Dios dio a Abraham podría ser cumplida. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En el libro del profeta Isaías hay un hermoso capítulo, me parece que es el capítulo 61, donde habla de los cielos nuevos y de la tierra nueva, y lo hemos leído varias ocasiones y hemos visto que el profeta Isaías no está hablando de una tierra física que es recreada, sino de una nueva edad. Porque si usted lee con atención se va a dar cuenta que sigue existiendo el pecado y sigue existiendo la muerte. Va a llegar a un punto donde usted va a leer: el niño morirá de 100 años y el pecador llevará su culpa. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esa promesa? Que dice: cuando ellos estén hablando, yo ya habré escuchado. Antes de que salga la palabra de sus bocas, yo ya habré escuchado. En el tiempo de la regeneración, el Señor había prometido que Él estaría tan presente en medio de su pueblo, que ya no serían necesarios largos peregrinajes a Jerusalén para hacer una súplica, porque donde quiera que estuviera su pueblo y su pueblo clamara, ahí Dios escucharía su oración y ahí Dios le respondería. ¿Sabe qué hermosa promesa que a veces pasamos por alto porque pensamos que Satanás todavía está reinando? Porque pensamos que Satanás todavía tiene dominio, todavía tiene poder. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: de verdad les digo, es una verdad que sella con un amén: cuando yo me siente en mi trono, ustedes serán recompensados. Y la mayor herencia, la próxima semana vamos a seguir leyendo el texto, pero el Señor Jesús dice: ustedes que han dejado todo esto por mí serán recompensados. Pero la mayor recompensa, escuche usted que dice, dice en el verso 19, le dice Jesús a sus discípulos, en el capítulo 19, en el verso 29, recibirán muchas veces más. Todo lo que ustedes han perdido se les devolverá. Ahora, Jesús no estaba hablando de una recompensa económica física. Les estaba diciendo: ustedes han dejado su casa, han dejado sus trabajos, han dejado todo y me han seguido, pero donde quiera que ustedes vayan, ustedes tendrán todo lo que necesitan, aunque han dejado todo. Pero ¿sabe cuál es la mayor promesa que Él les hace? Él termina con estas palabras: y heredarán la vida eterna. En esa transición
del antiguo pacto al nuevo pacto, Jesús les dice: ustedes que están todavía en el antiguo pacto, a ustedes que están todavía en este régimen de injusticia, de maldad, ustedes que por causa de mí, porque lo más lógico debería ser que si me siguen sean recompensados por eso, pero ustedes que viven en este régimen del antiguo pacto y que dejan todo para servirme a mí y que aparentemente quedan en pobreza, nunca serán abandonados, porque donde quiera que vayan tendrán lo necesario para vivir. Pero cuando entre el nuevo pacto, disfrutarán la vida eterna. Jesús les estaba dando un anticipo. Estaba diciéndoles que en el periodo de su ministerio, en medio de la persecución, porque Lucas lo dice también con mayor claridad, les dice también: y tendrán persecuciones. Jesús les está diciendo, en ese trabajo del ministerio, de ir por Jerusalén, por las naciones gentiles, predicando el Evangelio y siendo perseguidos, porque lo más lógico es que si tú sirves a Dios seas recompensado, el Señor les está diciendo: en todo ese tiempo ustedes tendrán mucho más de lo que están dejando acá. Ustedes están dejando la seguridad de sus trabajos, la seguridad de una familia, ustedes están dejando una casa, pero no llegarán a ningún lado donde no tengan casa, donde no tengan su sustento suplido. No estarán abandonados, porque yo les daré todo eso. Pero ¿qué les dice? Y cuando entre el nuevo pacto, ahora no lo dice explícitamente, pero el contexto lo especifica: la vida eterna. Hermanos, hay algo que realmente debe abrirnos los ojos. Nosotros no estamos esperando la vida eterna, porque en la regeneración la vida eterna es algo que recibes, porque el Hijo del Hombre ya está sentado. Usted debe entender esto, que Dios no nos creó con la vida eterna. El hombre fue creado para la vida eterna, pero no con la vida eterna. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, le hizo la promesa que si comía del fruto de la ciencia del bien y del mal, iba a morir. Y lo contrario era verdad: si obedecía, iba a heredar la vida eterna. Adán no heredó la vida eterna. Adán recibió el salario de la muerte, y como consecuencia todos nosotros, sus descendientes. Pero vino el segundo Adán, y el segundo Adán, sobre la base de la obediencia perfecta, heredó la vida eterna. Recuerden que estamos hablando de Jesús como hombre, en su calidad de encarnado. Heredó la vida eterna, y la vida eterna para todos nosotros. De manera que Jesús pudo decir con toda certeza: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Ustedes y yo no estamos esperando la vida eterna cuando nos muramos. Ustedes y yo debemos vivir en la vida eterna. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuando le escribía acerca de sus aflicciones, le escribió estas palabras: echa mano. ¿De qué? ¿De qué? De la vida eterna. Es decir, yo quiero que entiendan ustedes este concepto, porque el apóstol Pablo nos está enseñando que la vida eterna es una bendición que se nos ha otorgado a cada uno de nosotros, a todos como pueblo de Dios. ¿Y qué significa la vida eterna? No solamente que vamos a vivir por siempre, como en algunas ocasiones lo he dicho: ¿de qué sirve vivir por siempre si vamos a vivir en la miseria? ¿Será algún consuelo que alguien te diga: sabes qué, nunca vas a morir, pero todo el tiempo que vas a estar vivo vas a vivir en la más grande miseria? Usted diría: ¡qué bueno! No, mejor me muero. Pero la vida eterna implica que todo aquello que el hombre perdió por causa de su desobediencia nos ha sido restaurado en Cristo. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, en medio de sus persecuciones: agárrate, echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa? Tienes algo que otros no tienen, y es que la vida eterna es tener a Dios de nuestro lado. Es que Dios es el Dios de su pueblo y nosotros las ovejas de su prado.
Queridos hermanos, tenemos que aprender a ver la vida tal y como el Señor nos la ha revelado en su palabra. ¿Cuántas veces vivimos llenos de angustia, de tristeza, de aflicciones? Porque no echamos mano de lo que nos ha sido dado. Porque no nos aferramos a aquello que Dios nos ha dado. Hace algunos meses atrás, después de varias situaciones, en este caso económicas que nosotros habíamos vivido, después estábamos mi esposa, mi familia y yo platicando, y les decía, y decíamos, cómo en este tiempo en el que nos surgieron necesidades, sin dinero pudimos satisfacerlas. ¿Por qué? Porque eso es la vida eterna. La vida eterna no significa Dios te va a dar millones de pesos. La vida eterna es yo estoy tan cerca de ti que de todo lo que tengas necesidad te lo voy a dar. La vida eterna no significa que mi cartera necesita estar llena de dinero para que yo tenga la confianza en que Dios está conmigo. La vida eterna significa que he sido sacado de la estrechez del pecado y del dominio de Satanás a la abundancia de la vida con Cristo, a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos. ¿Cuánto dinero Jesús necesitó para hacer todo lo que hizo? Para sanar a los enfermos que sanó, para alimentar a las multitudes que alimentó. ¿Cuánto? Ni un peso. ¿Por qué lo hizo? Porque Él echó mano de la vida eterna, es decir, de la presencia de Dios en su vida. ¿Se da cuenta a la vida que hemos sido llamados a vivir? Algunos lo han desvirtuado y ha terminado en teología de la prosperidad. Otros lo han desvirtuado y se han ido al otro extremo. Satanás todavía está reinando. Nosotros tenemos que mantenernos en lo que la palabra de Dios nos enseña. La verdadera prosperidad es que Dios está de nuestro lado. Esta es la vida eterna.